Buenos días, buenas tardes, queridos alumnos. En el día de hoy lo que vamos a comenzar a ver, un poco más entrar en la temática específica de lo que es la fisioterapia y la asignatura. Hay diferentes definiciones de la fisioterapia, les quiero acercar algunas de ellas. Eh, Esta que surge de la Confederación Mundial de Fisioterapia de hace muchos años, que dice que la fisioterapia es el arte y la ciencia del tratamiento físico, el conjunto de técnicas que mediante la aplicación de agentes físicos curan, previenen, recuperan y readaptan a los pacientes susceptibles de recibir tratamiento físico. Fíjense ustedes la importancia que tiene que ver con un concepto no solo de abordaje o de tratamiento, sino que también tiene que ver con un concepto de prevención, ¿no? Que es una de las improntas que uno quiere darle también a la profesión con las acciones que tienen que ver con las acciones preventivas en el cuidado de la salud. Esta otra definición que nos parece mucho más simple para que ustedes la puedan comenzar el estudio, que es el empleo de los agentes físicos, naturales y artificiales con un fin terapéutico. Algo que quiero agregarles también en esta exposición es precisamente las incumbencias profesionales que el kinesiólogo o el fisioterapeuta tiene. Esto está extraído de una ley, de un decreto reglamentario, de esta ley 6222, que si bien rige a la provincia de Córdoba, en realidad es abarcativa prácticamente a todo el país, y tiene algunos tips muy interesantes que tienen que ver y novedosos, porque están bastante actualizados estos conceptos, dice lo siguiente: la fisioterapia, ¿no es cierto? La labor del fisioterapeuta es utilizar y emplear con fines terapéuticos y o preventivos agentes físicos, como la luz, el calor, el agua, la electricidad, los gases, el aire, el magnetismo, presiones barométricas, etcétera, mediante el uso de la electromedicina o el uso de los agentes naturales, como vamos a ver luego. Otro de los puntos que cita este decreto, esta normativa, es aplicar técnicas de crioterapia, o sea, el frío, técnicas de termoterapia, ya sea con base a radiaciones térmicas o infrarroja, que va a ser uno de los primeros prácticos que ustedes van a ver, ondas cortas, técnicas de fototerapia, es decir, con dispositivos en base a radiación ultravioleta o espectro visible, el uso del láser, el uso de la luz pulsada, que tiene que ver con algunos accionarios actuales, que tienen que ver fundamentalmente el uso de la luz pulsada en el campo de la estética o de, de lo que es los tratamientos dermatofuncionales, que así se llaman, ¿no? También nos permite utilizar diferentes tipos de corrientes, desde las más simples como la galvánica, ¿sí? La corriente unidireccional, ¿sí? A corrientes que permiten dar una estimulación eléctrica en el músculo con un fin terapéutico, para movilizar un tejido, en fin, para allá vamos a ver para qué, cuáles son las utilidades, o para actuar sobre una disfunción neurológica que exista para tratar recuperar una determinada función, ¿no? La iontoforesis, por ejemplo, que vamos a ver también esta técnica, que significa que tiene simplemente les señalo, es el uso de la introducción de un medicamento a través de un tipo de corriente galvánica, ¿no? El uso de los ultrasonidos, tanto en sus diferentes frecuencias, que nos permiten abordar diferentes condiciones patológicas, técnicas de fricción, dermoabrasión, de compresión, neumosuctores, dermopresión, una serie de equipamientos que ustedes lo van a ver en algunos casos dentro de esta asignatura, y otros a medida que vayan avanzando con el correr de la currícula académica más hacia adelante, lo van a ir viendo en diferentes asignaturas un poco más profundamente. También permite utilizar el uso de campos magnéticos, esto lo vamos a ver en la cátedra en este año, que tiene que ver con campos electromagnéticos físicos o de frecuencia variable. Nos permite utilizar técnicas para abordar el dolor, por ejemplo, tenemos técnicas muy eficaces para el abordaje del dolor, y técnicas de recuperación, ¿sí? Donde el paciente participa de manera activa, y esto se denomina técnicas de biofeedback. También en la actualidad ya se está implementando el uso de técnicas de rehabilitación computacional, el uso de la aviónica, la robótica, la realidad virtual, es decir, toda una serie de recursos actuales que nos permiten de alguna manera elaborar, mejorar, acercar la rehabilitación usando diferentes recursos tecnológicos, ¿sí? Para recuperar la función o una alteración que el paciente necesita que sea tratada. Después una serie de elementos o de recursos como la cámara hiperbárica,
las cámaras de compresión de mercurio, el uso de la presoterapia y la hidroterapia. Vamos a tener un práctico de hidroterapia, específicamente es muy importante el abordaje con la hidroterapia vivencial. Vamos a hacer un trabajo vivencial, si es posible este año, en piletas, donde vamos a poder evaluar y cómo usamos el recurso del agua, ¿sí?, en la pileta, como recurso terapéutico, ¿no?, dentro del campo de la fisioterapia. Después una serie de equipos que tienen que ver fundamentalmente la terapia respiratoria, humidificación, nebulización, todo lo que es el punto que sigue, y el último también tiene que ver con técnicas que ustedes van a aprender en técnicas kinésicas especiales, en las técnicas 2 también, más adelante, y técnicas 1, van a comenzar a ver todo el abordaje del punto de vista del área del cardiorrespiratorio, con este tipo de recursos tecnológicos que permiten mejorar la función pulmonar de un paciente. Eso es una parte de los extractos que quiero recalcarles un poco para tratar de entender en el contexto en el que estamos, ¿no?, como fisioterapeutas. Ahora es interesante que analicemos un poquito el uso de los elementos que nosotros vamos a ver, principalmente los agentes físicos. ¿Qué es un agente físico? Un agente físico se lo define como un agente terapéutico, ¿no es cierto?, que está en la naturaleza, como el agua, la luz, o un agente físico artificial. Los anteriores eran los naturales, y estos son los artificiales, como la electricidad, un campo magnético, por ejemplo, podría ser un agente físico artificial. Es decir, este tipo de agentes físicos naturales o artificiales que nos van a permitir, los vamos a utilizar como un recurso terapéutico, ¿no? Ahí tenemos la clasificación en estos dos grandes grupos, digamos, que tienen que ver con lo que es los agentes terapéuticos, ¿no?, agentes físicos. Vamos a ver algunos de ellos, ¿sí? Los naturales son estos, justamente lo que se encuentran en la naturaleza, en su estado natural, digamos, ¿sí? Por ejemplo, el sol, las termas, el agua de mar, los ambientes costeros, eso se refiere fundamentalmente a los fangos, a la playa, digamos, en sí, como recurso mineral o como recurso de la tierra que existe en esas zonas, como un fin terapéutico en algunas patologías que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, el primer recurso físico natural es aquel que está en su vida, en su ambiente natural. El hombre no lo modifica, no hace ningún tipo de cambio para poder utilizarlo. Simplemente es lo que está en la naturaleza y lo utiliza como tal. Y como ejemplo tenemos la helioterapia, que se refiere al uso de la energía solar con fines terapéuticos. ¿Sí? Hay obviamente diferentes países o diferentes lugares donde realmente el uso del sol es necesario por una cuestión, no por una cuestión estética en sí, sino por una cuestión de salud. Ustedes no sé si lo conocen, pero en realidad la luz solar es muy importante para poder sintetizar una enzima y vitaminas, ¿sí?, en nuestro organismo, que nos permite consolidar procesos metabólicos como es el hueso. Entonces es imprescindible poder tener un aporte, digamos, de la luz solar, de la luz natural, ¿no es cierto?, para poder facilitar un proceso metabólico como es la consolidación ósea, ¿no? La talasoterapia, que es el uso del agua de mar, con sus elementos, con su estructura y sus composiciones químicas. ¿Sí? La climatoterapia, la utilización de las propiedades terapéuticas de diferentes tipos de clima. En nuestro país no se utiliza este tema en sí como una cuestión terapéutica, pero en países del norte sí, en Europa también. La balneología médica o crenoterapia, que se refiere a la aplicación terapéutica de las aguas termales y las mineralomedicinales, como en el caso, por ejemplo, de los diferentes complejos termales que hay en nuestro país, que son muchísimos y cada vez hay más, se está promoviendo este tipo de lugares como complejos turísticos, donde la función del kinesiólogo es muy importante, porque ahí justamente es la persona indicada para conocer la terapéutica y conocer los diferentes recursos para recuperar una alteración. Es un campo de acción, un campo laboral muy importante para los kinesiólogos que se dediquen a esta área, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que hay complejos termales más allá de Río Hondo, que quizás sea uno de los más difundidos desde el punto de vista del turismo, pero hay complejos termales en Entre Ríos, en Corrientes,
hay complejos en Catamarca, hay complejos de Neuquén, hay complejos en el sur de nuestro país, o sea, hay muchos. Entonces, es importante conocer, y cada uno tiene su particularidad. Eso lo veremos más adelante, pero solamente esto es ilustrativo, ¿no? La peloidoterapia en realidad es la aplicación de los fangos mineralomedicinales que tienen que ver justamente con estos fangos que generalmente son extraídos de zonas específicas donde esos fangos, esos barros, tienen ciertas propiedades físicas y medicinales para diferentes patologías. La hidroterapia, ya sea en cuanto a su aplicación terapéutica, ya sea en cubetas o en baños reducidos, en baños parciales, o utilizándolo como una pileta en sí, una pileta grande, una pileta donde la persona introduce todo su cuerpo y desarrolla su actividad, ¿no es cierto?, lúdica o terapéutica. En esto lo que, como les comentaba anteriormente, vamos a tratar de hacer este año una actividad vivencial en piletas de natación, ¿no? Y los agentes físicos artificiales son aquellos agentes que, a diferencia de los anteriores, que donde simplemente aprovechando lo que estaba en la naturaleza, han sido desarrollados y preformados por el hombre, ¿no es cierto?, a transformar diferentes tipos de energía. Puede ser, por ejemplo, la electricidad, vamos a ver un montón, vamos a ver muchos tipos de abordajes con la corriente eléctrica, el sonido, fundamentalmente con los ultrasonidos, ¿sí?, que vamos a utilizar los ultrasonidos terapéuticos, la luz, con respecto ya sea desde una luz de infrarrojo, una luz de ultravioleta, a una luz de láser. Vamos a ver todo digamos, desde lo más antiguo a lo más nuevo. No porque sea antiguo no se esté usando, se siguen utilizando estos agentes, pero sí explicitar para qué sirve cada uno de ellos. Los campos magnéticos y los campos electromagnéticos también son modificados por el ser humano para poder utilizarlo con un fin terapéutico. Ya vamos a ir viendo cuál es la ventaja que tiene cada uno de esos. Dentro de estos agentes físicos artificiales, como tenemos, un gran capítulo utiliza la termoterapia. La termoterapia tiene que ver justamente con la temperatura. Termoterapia no se refiere a calor solamente, sino termoterapia, el concepto de temperatura, ya sea frío o calor, ¿no? Entonces tenemos la termoterapia superficial, con el calentamiento por la aplicación de compresa, bolsas, parafina, entre otros. La antroterapia, que es el uso terapéutico del sauna y del baño de vapor. La crioterapia es el uso de la utilización terapéutica del frío a través de diferentes formas, desde simplemente hielo molido a geles en pack, ¿sí?, a equipamientos que permiten, que generan, generan frío desde el punto de vista ya con un equipo específicamente desarrollado para tal fin, ¿no? El uso del principio mecánico en la acción terapéutica, es decir, lo que es, por ejemplo, todo lo que es la función mecánica en sí, ¿no? Es decir, la vibroterapia, el ultrasonido terapéutico, que ya vamos a ver, porque hay diferentes tipos de ultrasonido, hay ultrasonido de diagnóstico también, por ejemplo, incluso la ecografía, ese no es nuestro campo de acción, pero los fines ilustrativos. Y en el campo de la fisioterapia, vamos a usar este tipo de agente terapéutico con ciertas especificidades que tiene este agente, ¿no?, en el área de la kinesiología. Las terapias por ondas de choque, que está dentro de este gran capítulo de la acción mecánica, que es algo relativamente nuevo. Y la tracción vertebral, que tiene que ver con una cuestión de la acción mecánica, de la tracción, por ejemplo, en el raquis. Esto lo van a ver muy específicamente, quizás en el área en kinesiterapia, en la asignatura de kinesiterapia, ¿sí? Pero hay agentes que pueden ser utilizados, elementos mecánicos para facilitar esta tracción, o manuales. Pero esta parte la señalo, pero en realidad quizás la vayan a ver ustedes más en kinesiterapia o en técnicas kinésicas 1, en el área de traumatología el próximo año. Ahora se los voy señalando para ir viendo en qué esquema nos manejamos en la profesión. Y dentro de la electroterapia es un gran capítulo, es un capítulo que tiene muchísima diversidad. Vamos a aprender a utilizar desde simplemente la corriente galvánica, que es una corriente unidireccional, muy simple, que por ejemplo nos permite utilizar hoy en día para introducir un medicamento. Tenemos corrientes de baja frecuencia, fundamentalmente para generar efecto excitomotor, es decir, el excitomotor es el efecto de excitar un músculo con un fin de una movilización de un tejido muscular para activar un músculo, por ejemplo, ya sea que esté denervado o que esté sano, pero que necesite recuperar su forma, su trofismo y su tono,
o que esté lesionado. Son diferentes técnicas que ya vamos a ver más adelante. O corrientes de mediana frecuencia que tienen otro tipo de acciones con respecto al campo y respuesta terapéutica. Como finalmente las corrientes de alta frecuencia que no están allí, pero son otro tipo de corrientes que tienen otro efecto terapéutico en nuestro organismo, ¿no? Bien, vamos a dejar en este momento el punto de la corriente para iniciar ahora un segundo vídeo que vamos a hablar específicamente ya de otra terapéutica.